Bienvenidas, bienvenidos a mi podcast sobre educación sexual. Soy Tania Alcaide, psicóloga, sexóloga y experta en la prevención de los efectos de la pornografía, y con este podcast quiero compartiros información, datos, reflexiones y herramientas para que la educación sexual desde casa sea la mejor prevención para nuestros hijos e hijas. La educación sexual no empieza cuando aparecen los problemas, empieza mucho antes. Antes de continuar, quería agradeceros la acogida que está teniendo el podcast y sobre todo vuestros comentarios, las sugerencias y las consultas que me hacéis. Sí que os pido, por favor, un poco de paciencia en lo que se refiere a cuestiones técnicas. Soy novata y estoy aprendiendo sobre la marcha, pero para mí lo más importante es saber que el mensaje os está llegando y es lo que realmente me da la energía necesaria para continuar. Así que hoy, y recogiendo una de las consultas más frecuentes que me soléis hacer, abrimos una serie de episodios sobre un tema que preocupa y mucho a las familias, que es el acceso de niños, niñas y adolescentes a la pornografía. Y vamos a empezar desde el principio, como mejor suelen ser las cosas. Vamos a hablar de cuándo ocurre ese primer contacto y cómo está pasando realmente. Porque muchas veces pensamos que eso ya llegará cuando sean más mayores, pero la realidad es que ya está ocurriendo y antes de lo que imaginamos. Vamos a mirar de frente a una realidad incómoda y vamos a ponernos en contexto. La evidencia internacional nos dice que el acceso a contenido sexual explícito ocurre cada vez a edades más tempranas, en muchos casos antes de los 12 años. Y muchas veces sin que haya una búsqueda activa. Y esto lo puedo refrendar personalmente porque no solo la evidencia internacional, sino mi propia experiencia en las aulas me indican esta realidad cuando los propios menores me dicen las edades de sus primeros contactos con la pornografía. Así que, aunque pueda resultar difícil, duro o incluso espeluznante, al menos a mí me lo parece en algunos casos, nuestras niñas y niños sobre los 8 años ya han podido tener su primer contacto con la pornografía. Y aquí es cuando los adultos me decís, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar pasando esto? Para calmar a los adultos sí tengo que decir que ellos no siempre lo buscan, les aparece. Y aquí hay algo importante y es que no estamos hablando de casos aislados, de un caso que conozco en la clase de mi hijo o mi hija o 2 casos en otras clases, no. Estamos hablando de una realidad que se da, pues desgraciadamente, con una normalidad demasiado frecuente. ¿Y por qué los menores tienen un acceso tan fácil a la pornografía? Queramos verlo o no, la realidad tiene que ver con que tienen una navegación libre por Internet sin ningún tipo de restricción. A través de redes sociales, videojuegos o plataformas audiovisuales contienen ya recomendaciones automáticas y que pueden dirigirles directamente a contenido explícito y sexualizado sin la necesidad de que lo tengan que buscar directamente. La facilidad de acceso a la pornografía es una realidad. Ni las páginas de Internet usan filtros de cribado, ni en muchas ocasiones existe un control parental. Por eso es tan importante que los adultos estén al tanto de los pocos obstáculos que realmente existen para que nuestros menores naveguen por este tipo de contenido y a la vez que sean conscientes del impacto que puede tener en el desarrollo de sus hijos e hijas. ¿Cómo ocurre el primer contacto? Aquí, cuando preguntamos a los adolescentes, de hecho estos datos los recogen multitud de investigaciones ya sobre estos temas, cuando preguntamos, como decía, a los adolescentes cómo fue la primera vez, suelen aparecer patrones muy claros. Generalmente es a través de otros menores, cuando refieren pues, que un amigo le enseñó un vídeo o incluso que lo vieron en grupo o que se lo compartieron dentro del propio grupo de WhatsApp o de Telegram. Y aquí, pues entre iguales hay una presión social y una curiosidad que es compartida y por eso, aunque un menor en concreto no lo vea, en el momento en el que dentro de su grupo esta información ya está circulando, en algún momento le va a llegar sí o sí. Otra forma de que tengan ese primer contacto con la pornografía es a través de Internet, pero sin ni siquiera buscarlo.
a través de anuncios, de ventanas emergentes, de redes sociales e incluso memes, donde aparece un contenido que, sin haberlo pedido, les muestra algo que para ellos y ellas puede ser totalmente novedoso. También pueden tener su primer contacto con búsquedas absolutamente inocentes. De hecho, esto es una práctica que suelo hacer con las familias para que vean lo rápido que es que accedan a este tipo de contenidos. Búsquedas absolutamente inocentes que pueden ser culo, besos, cuerpos o incluso novios, que puedas poner en Google y de repente, tanto en la búsqueda de las páginas como en las imágenes, que para mí es peor porque ahí sí que ya el contenido es más explícito aún, el algoritmo hace su magia y les ofrece una serie de contenidos que quizás en absoluto era lo que ellos estaban buscando. Y después de estos primeros contactos que generalmente son accidentales, aleatorios y, como he dicho antes, por búsquedas incluso inocentes, el acceso ya se va volviendo cada vez más progresivo, porque la curiosidad les va a hacer que busquen quizás, ahora ya sí de forma voluntaria, información, y empieza ya el contenido a ser más sugerente y sobre todo va a ir escalando a contenido más explícito y desgraciadamente más violento. Los datos nos indican que en torno al 15-20% de los menores tienen su primer contacto con la pornografía alrededor de los 8 años. Como hemos visto, este primer contacto suele ser de una manera accidental, precisamente porque la industria del porno ha sido muy lista y ha comprado dominios en multitud de plataformas que precisamente son plataformas que usan los menores, sobre todo con videojuegos o juegos online. De esa manera están tranquilamente jugando con sus amigos, que igual ojalá esos amigos fueran los del mundo real, porque muchas veces esas identidades virtuales no se corresponden y sabemos que por ahí entra también uno de los riesgos que están acechando a nuestros menores, pero como digo, ellos están jugando tranquilamente con sus amigos reales y o virtuales y de repente les saltan anuncios pornográficos y que al intentar cerrarlos incluso les pueden redirigir a una página pornográfica. Estamos hablando de edades en las que incluso ni siquiera tienen desarrolladas sus funciones fisiológicas relacionadas con la sexualidad y ya se están exponiendo a un contenido explícito, sexual, agresivo, violento, para el que no tienen ningún tipo de referente y que les va a afectar de alguna manera. ¿Por qué esto que sucede no es una anécdota? Y aquí está uno de los grandes errores de percepción, pensar que ver algo una vez no pasa nada. El problema no es solo el contenido, sino el contexto, porque nuestros menores se exponen a este tipo de contenido sin que haya una explicación adulta, sin que haya un filtro crítico y sin que haya un acompañamiento. Y entonces eso que están viendo se convierte en aprendizaje. Y ya vimos anteriormente que la pornografía en absoluto es educación sexual. Como ya he dicho en alguna otra ocasión, si no hay educación sexual, ese lugar lo va a ocupar Internet. Y ya hemos visto e iremos viendo más detenidamente las consecuencias que esto puede tener. ¿Qué siente un menor cuando ve pornografía por primera vez? Yo sé que este es un tema complicado porque ponerte a pensar en tu menor de edad de 8, 9, 10 años viendo este tipo de contenido, que si lo ves tú como adulto puede generarte rechazo nada más verlo, pensar que esta cabecita inocente está viendo este contenido sin saber siquiera lo que está viendo, yo sé que es desagradable y que es duro, pero precisamente por eso tenemos que ser conscientes de esta realidad para poder protegerles de una mejor manera. Así que vamos a meternos de lleno en cuando un niño o un adolescente se expone a la pornografía por primera vez, vamos a ver todas las cosas que le pueden suceder tanto en su cabeza como en su cuerpo. Puede aparecer curiosidad. Están en una etapa, ya en torno a los 10, 11 años, o incluso antes, depende de la madurez del menor, que pueda generarles esa curiosidad por ver cuerpos desnudos, por ver que están haciendo algo que hasta ahora no habían visto nunca,
les puede generar sorpresa, lógicamente, porque esos cuerpos que está viendo en acción no se parecen en nada a lo que él o ella había visto hasta ahora, porque con una alta probabilidad solamente habrá visto su cuerpo o como mucho en algún vestuario el cuerpo de algún otro igual. Pero también les puede provocar excitación. Si están ya en la pubertad, en esa etapa de cambios físicos y fisiológicos, les puede provocar perfectamente excitación porque están viendo algo que está diseñado también para generar esa expectación, ese placer visual y esa excitación. Les puede generar también confusión porque incluso pueden detectar emociones contradictorias. Se supone que están haciendo algo con los cuerpos que parece que les está gustando, pero por otro lado pueden ver comportamientos agresivos, violentos, como coger del cuello a la otra persona o tirarles del pelo. Y esto les va a generar ya no solo confusión, sino también incomodidad. ¿Qué es esto que estoy viendo que parece que está bien, pero a la vez está generando sufrimiento? Y aquí entran sentimientos y emociones contradictorios. De modo que incluso puede generarlos rechazo o incluso asco el visionado de este tipo de imágenes. Así que con todo este popurrí de sensaciones y de emociones, para mí el principal problema es que después de haberse expuesto a todo esto y a estas sensaciones, como digo, no suelen tener con quién hablarlo. Porque pensemos que si el contenido se lo han mostrado su grupo de amigos o amigas, a ellos o a ellas no les van a decir, pues esto que me habéis mostrado no me gusta, me ha incomodado o incluso me genera rechazo. Porque claro, si lo están compartiendo en el grupo es porque se supone que está bien o que está divertido o que mola, ¿no? Entonces llevar la contraria a estas edades, ser la parte que opina diferente dentro de un grupo, pues es complicado y hay que ser también muy valiente para mostrar tu propio punto de vista. Pero lo que está claro es que tampoco lo van a hablar con sus adultos de referencia por vergüenza o por temor. Con lo cual se lo tienen que comer y guisar ellos y ellas solas. Y aquí puede empezar parte de un problema, ¿no? Porque les puede generar dos posibles caminos. Uno, evitarlo, porque es un contenido que les puede generar malestar, pero se van a quedar con dudas, de modo que antes o después van a seguir investigando y desgraciadamente Internet les seguirá ofreciendo este tipo de contenido. O directamente, como les ha generado curiosidad, sorpresa o incluso excitación, pues lógicamente van a querer volver a verlo para entenderlo, para recrearse y para empezar a incluso disfrutar con este tipo de contenidos. Avanzamos con otro bloque en el que me voy a centrar en el papel de las familias en estas situaciones. Como he dicho ya en alguna ocasión, la pregunta ya no es si mi hijo o mi hija verá pornografía algún día. La pregunta es ¿qué pasará cuando la vea? Y aquí me remito una vez más a mi experiencia con las sesiones que hago con familias hablando de estos temas, y es que todavía hay familias que siguen pensando que la pornografía sigue siendo la que veíamos antes, simplemente sexo, penetración y ya está. Pero aquí les propongo un ejercicio absolutamente voluntario. Explico qué es lo que van a ver si acceden al contenido, aunque solamente sean las imágenes sin movimiento. Y les propongo buscar la palabra bukkake, con Ks. Esto es un contenido que visualizan nuestros adolescentes con normalidad. Insisto, lo sé porque me lo cuentan en las sesiones en los institutos. Y es una práctica, la resumo por si alguien no quiere regalarse ese momento de visionado. Es una práctica de sexo oral donde hay una mujer en el centro rodeada de un montón de hombres alrededor y nos podemos imaginar la situación. Hay variantes de todo tipo, incluso se pueden volver más desagradables todavía, y por eso la describo por si hay alguien que no quiere verla. El impacto que tiene esa imagen, si solo es una fotografía, un momento estático, bueno, dentro de lo que hay es fuerte, pero se puede digerir. Pero siendo en movimiento, siendo una grabación, un vídeo, el impacto en nuestros menores, y cuanto más menores son, mayor impacto,
es fuerte. Entonces, pongo este ejemplo para que nos pongamos los adultos en situación de qué es lo que les llega a nuestros menores, siendo este uno de los ejemplos más light que pudiera poner. Así que si has hecho este ejercicio, entre comillas, y has visto esto, puedes entender mejor lo que estoy tratando de comunicaros, y por eso no voy a parar de insistir en que pensar que este tema debe ignorarse hasta la adolescencia es un error, porque nuestros niños empiezan a conocer la sexualidad desde muy pequeños y desgraciadamente la influencia de la pornografía también les llega ya desde muy pequeños. El tabú que rodea este tema es lo que a menudo pone dificultades tanto a padres como a educadores para poder guiarlos adecuadamente, para poder responder a sus preguntas y que los menores puedan llegar a entender que la sexualidad es algo sano, divertido, de lo que se puede y se tiene que disfrutar de una forma sana y respetuosa. Pero si no hablamos y esta es la imagen que se cuela en sus cabecitas, lógicamente les va a influir en el establecimiento de sus relaciones, tanto de amistad como con otras personas, como las relaciones íntimas. De modo que, ¿qué cosas sí que podemos hacer para poder intervenir en toda esta situación? Por supuesto, como ya he dicho, anticiparnos, no esperar a determinada edad o a determinado momento vital para tener conversaciones. Aprovechar las noticias o los temas que hayan podido ver en clase, incluso en ciencias naturales, para abrir un debate, para generar esa conversación donde ambas personas, madre, padre y el menor o los menores, puedan dar sus puntos de vista, puedan plantear abiertamente sus dudas, puedan comentar incluso cuáles son las reacciones o los comportamientos que tienen el resto de sus compañeros y compañeras en clase, para poder tomar un poco el pulso de en qué momento está y cuáles son las dudas que se plantea él o ella por sí mismo y también las que le plantean el resto de compañeros y compañeras. Y sobre todo, como siempre, generar un contexto de confianza en casa. Hablar de sexo y sexualidad con nuestros menores, pues desgraciadamente sigue siendo un tema tabú en nuestra cultura y podemos pensar, pues eso, que aún no se sienten preparados o incluso nosotros como adultos que no tenemos las herramientas necesarias para afrontar el tema. Pero por eso estamos aquí, ¿no? Porque quiero daros ideas, recursos y esas herramientas, como digo siempre al principio, para que podáis afrontar esta situación de la mejor manera posible y sobre todo igual que no tengáis nunca vergüenza ni temor a reconocer que el tema se os va de las manos, que os pone incómodos, que no sabéis muy bien qué contestar, porque esa vulnerabilidad que podéis mostrar también como adultos a vuestros hijos también les enseña que no siempre estamos preparados, pero que podemos hacer cosas para prepararnos, para recabar información y terminar compartiéndola con ellos. Cosas concretas que podemos hacer para intervenir de una forma adecuada en este tema. La primera, hablar abiertamente sobre sexualidad. Yo sé que me repito más que un loro, pero es que si no hablamos de este tema, ¿cómo vamos a pretender que luego, cuando sean adolescentes y se enfrenten a una situación determinada, vengan a contarnos algo? Si nunca hemos generado un clima de confianza y nunca hemos hablado de estos temas en casa, pues no vamos a esperar que luego nos vengan a contar sus intimidades. Todo esto se construye con el tiempo y, lógicamente, hablar de sexualidad en casa va a ir preparando el terreno para que a futuro haya más probabilidad de que tengan confianza en nosotros para contarnos estas cosas. Así que la recomendación que aquí en este podcast va a ser más repetida es desde pequeños, adaptando el discurso a la edad del menor, siempre hablar con naturalidad y contestar a sus preguntas, como ya he dicho en episodios anteriores. También tenemos que tratar de mostrar esos modelos de conducta responsables, respetuosos, en nuestro propio hogar. Los adultos
tienen que transmitir esos modelos en los que las parejas se tratan bien, se respetan, hablan, dialogan, si queremos que esa sea el ideal de pareja o de convivencia que queremos que nuestros hijos reproduzcan en algún momento, para que cuando vean que algo se sale de ese patrón no les cuadra, no les termina de convencer, no es lo que yo he visto durante mi infancia y a lo mejor no me hace sentir cómoda o cómodo. Desde casa les enseñamos que las personas no son objetos que se puedan usar. Desde casa enseñamos el respeto, el amor, el cariño, el diálogo, todos estos valores que forman la base de las relaciones humanas y que por supuesto también tienen que ser la base de las relaciones íntimas para que sean respetuosas y satisfactorias. Este es el mejor aprendizaje que pueden hacer desde casa para que contrarreste los efectos de esa violencia que van a encontrar en la pornografía. Otra recomendación para tratar estos temas desde la familia es no castigar las dudas y, por supuesto, no hablar del sexo de una forma negativa. Esto puede provocar que se generen miedos, tabús, culpas y sobre todo que no hablen con nosotros por miedo a los castigos o a las regañinas que les podemos echar. Esto desde luego que es totalmente contradictorio con lo que estamos buscando, que es generar confianza para que puedan venir a contarnos sus miedos, sus dudas o sus problemáticas. Así que si el objetivo es que confíen y acudan a nosotros y no a otras fuentes de información no fiables, como vemos que abundan por Internet, pues debemos mostrarnos abiertos y accesibles a nuestros hijos e hijas, hablando, como siempre digo y diré, de la sexualidad de una forma natural, en conversaciones cotidianas. Otra medida para las familias es lo de los sistemas de control parental. Aunque aquí yo voy un paso más adelante. Cuando se entrega un móvil a un menor, yo soy muy partidaria de los contratos, establecer un contrato por escrito y firmado, donde se establezcan las condiciones de uso. Podéis encontrar un montón de modelos, en Google podéis hacer la búsqueda, en la Fundación ANAR, ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, tenéis modelos de contratos. Y ahí podéis haceros una idea y modificarlo en función de vuestras necesidades, pues para que se vea el tiempo de uso que pueden tener del móvil, restricciones, las consecuencias del incumplimiento del contrato, etcétera, etcétera. De forma que, aparte de los controles parentales, les hagamos responsables a nuestros menores de que lo que tienen en las manos no es un juguete y por lo tanto tiene unas normas de uso, como cuando se saquen el carnet de conducir habrá una serie de normas y limitaciones a las que se tendrán que atener, como nos atenemos todos a la hora de conducir un vehículo en la vía pública. Una medida también muy necesaria cada vez más es la educación digital. A nuestros menores en el ámbito educativo sí que les suelen dar algún tipo de charla en este sentido, pero los adultos también nos tenemos que actualizar y poner las pilas en estos temas, porque hay muchas veces que ellos van por delante de nosotros en estas cosas y tanto ellos como nosotros tenemos que ser conscientes del peligro que tiene abrir determinados enlaces en Internet y abundar, como haré ya en algún otro episodio, de los riesgos a los que se enfrentan sobre todo nuestros menores a la hora de navegar y sumergirse en las redes sociales. Y por supuesto, siempre insistiré, no solo como educadora sexual, sino también como madre, que todos los adultos, padres, madres, tutores, educadores, debemos de pedir una mayor y una mejor educación sexual real en los centros educativos. Ya sabéis que yo siempre voy a proponer la educación sexual desde la primera infancia, incluso hasta el ámbito universitario, porque, como vimos, la sexualidad va evolucionando en cada etapa de la vida, pero los riesgos de que no haya educación sexual y lo que tengan sea la pornografía les expone a un montón de riesgos que luego van a repercutirles en su vida adulta. Y de verdad, con una intervención educativa bien planificada,
podríamos ahorrarnos generaciones de adultos con un montón de problemáticas, no solo en su propia salud mental y física, sino también en lo que conlleva de pérdida de empatía, el establecimiento de relaciones tóxicas, violentas, agresiones. No me cansaré de decirlo, la educación es prevención y ahorrarnos costes no solo económicos de intervenir a posteriori, sino el sufrimiento personal debería de ser una prioridad de las autoridades educativas, políticas y a todos los niveles, porque precisamente el problema es estructural y hay que intervenir en todos los estamentos e instituciones. Así que para ir cerrando ya, de todo esto sí que quiero que te quedes con una idea, y es que el primer contacto con la pornografía no es un fallo individual, es la consecuencia del entorno digital en el que vivimos, y por eso la solución no va a ser controlar, sino que al final va a ser educar y acompañar. Trabajo acompañando a familias, centros educativos e instituciones a través de charlas, talleres y formaciones, tanto presenciales como online. Si necesitas apoyo o quieres información, puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales o por correo electrónico. Tienes los enlaces en la caja de descripción de este vídeo. Si este episodio te ha removido o te ha hecho pensar, te invito a que te suscribas y que lo compartas, así me ayudas a llegar a más familias. También te animo a que me dejes tus preguntas o comentarios porque muchas veces las dudas de una familia son las de muchas otras. Acompañar la educación sexual no es incitar, no es alarmar, ni tampoco adelantar etapas, es comprender sin juzgar y estar presentes. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio.